Buenas noches, 9 de octubre del 2017, son las 7:06 de la noche. Esta noche nos acompaña el doctor Juan José Vélez en Mi Salud, Mi Bienestar. Recuerden que estamos en la plataforma interactiva Mi Región en Vivo. Doctor Juan José, buenas noches. Buenas noches, nuevamente gracias por la invitación. Este es un programa muy oportuno. Recuerde que la semana anterior hablamos específicamente de todas las conductas de riesgo que pueden fácilmente prevenirse en el caso de las vacaciones de receso escolar. Hoy vamos a hablar del sol, de la piel y el sol, que también es un tema muy oportuno porque nos va a ayudar a adoptar algunas pautas de protección con el fin de protegernos contra los rayos solares. Hay que empezar por alguna parte. La verdad es que, doctor Juan José, como siempre, abrimos este espacio contando un poco de quién es usted, de su récord académico, de dónde trabaja. Recuerden que el doctor Juan José nos acompañó previamente en el programa de animales, en el programa de zoonosis, donde hablamos de las mascotas y todos los riesgos para la familia, que encontramos fue más fortalezas que riesgos realmente. Sí. Doctor Juan José, cuéntenos, pues háganos el favor. Bueno, mi nombre es Juan José Vélez Gutiérrez, yo soy dermatólogo desde hace 24 años, trabajo en el Hospital Santa Sofía y trabajo en la IPS de Sura EPS. Pues nuevamente quería recalcarles la importancia de que en esta época vacacional, sobre todo que en Manizales pues está haciendo un clima muy frío, pero seguramente la gente en el receso escolar se desplaza para clima cálido, fincas, tierra caliente, la costa. Entonces es muy importante recordarle a los padres las medidas de protección y las cosas a tener en cuenta para proteger mucho a sus hijos. Demos un espacio como a la anatomía y a la fisiología de la piel. Sí. Cuéntenos, por favor, por definición, ¿qué es la piel? ¿Cuál es el papel fundamental de la piel? ¿Cómo la piel efectivamente se convierte en un órgano tal vez el más extenso del cuerpo humano y que, aunque aparenta ser una capa delgada, cumple una cantidad de funciones importantísimas? Claro, la piel es la cobertura, o sea, como definición es la cobertura del organismo. O sea, sin piel nadie podría existir. Hay defectos genéticos en los cuales no hay piel y los niños nacen muertos. Entonces, como principio, es lo que cubre todos los órganos y nos ayuda a protegerlos. O sea, como primera medida es una medida de protección del organismo ante el medio ambiente, tanto para sus beneficios como para sus agresiones. Es, como decía el doctor, el órgano más grande del cuerpo y normalmente la gente piensa que su función es simplemente envoltura y ya, pero la piel tiene muchísimas funciones. La piel tiene una función de cobertura, tiene una función de imagen, tiene una función de regulación de la temperatura, de la circulación, tiene una función inmunológica muy importante y la parte psicoafectiva, o sea, para las personas, casi todo el mundo tiene algo en la piel o que le gusta o que no le gusta o que en algún momento le preocupa y hay cosas de la piel que pueden llegar a ser muy graves. Algunas son solo incómodas, pueden ser solo estéticas, pero hay unas que pueden ser graves, mortales o, como les decía, incompatibles con la vida. Hablando un poco de la ubicación del ser humano en diferentes latitudes, en diferentes partes del planeta, vivir a determinada altura, vivir en los trópicos, vivir hacia los polos, ¿influye realmente sobre las características de la piel? Claro, o sea, la piel es un órgano que ha ido evolucionando como evolucionó todo en la especie humana. Entonces uno veía que las personas de los países fríos, nórdicos o de estaciones eran personas velludas, personas que tenían ciertas características que los ayudaba a protegerse del frío. Las personas de áreas más húmedas tenían menos vello, para menos irritación, menos humedad, y la gente de las áreas muy calientes y muy expuesta al sol adquirían grados de pigmentación diferentes. Fundamentalmente lo que más influye es el grado de color, la capacidad de producir pigmento que se llama melanina, que ese bronceado natural, mayor o menor dependiendo de las razas, nos ayuda más o menos a proteger de la luz del sol. Con eso aguanta un poquito más, o sea, tener la piel un poco más oscura puede ser significativamente importante para neutralizar de pronto los estragos que produce el sol puede provocar. Ajá, sí. La piel es un órgano que se regenera permanentemente. Cuéntenos, por favor, cómo es este mecanismo. Uno muda piel todos los días, tal como cuando se rasca un animal en la casa que se ve caer caspitas, eso mismo le pasa a uno, ¿no? Claro, sí. La piel tiene 3 capas. La parte superficial se llama la epidermis, la parte media se llama la dermis y la parte profunda se llama hipodermis o tejido celular subcutáneo, que es donde se encuentra la grasa. Lo que nosotros vemos como piel es la epidermis. Y la epidermis es un órgano que está en continuo recambio. Normalmente en una piel normal, la piel se cambia por completo cada 28 días.
Y cuando la persona tiene algunas patologías, ese recambio se acelera y por eso es que la piel descaspa. La forma más común de verlo es una quemadura de sol. Si uno recambia la piel en 28 días, uno no se da cuenta cuando la piel se cae, pero cuando uno se quema con el sol, ese recambio se produce en 8 o 10 días y por eso es que se ve la caspita. Y hay enfermedades como la psoriasis o las dermatitis, que ese recambio también es muy rápido y una de las características es la descaspa. O sea que uno muda piel cada mes, sí, aproximadamente, siempre, está recambiando. ¿Qué pasa con el exceso de jabón? ¿De pronto esto altera esa capa córnea, esa capa superficial, o la aplicación de pronto de algún otro tipo de sustancias que generan irritación? ¿Cómo se comporta la piel frente a este tipo de irritantes? Claro, como hablamos en un principio, una de las principales funciones de la piel es ser una barrera, y esa barrera es tanto para prevenir que entre lo de afuera como para que salga lo de adentro. Entonces tiene una cosa que se llama la barrera dermolipídica, que es una capa que tiene externa a la piel. Una parte está conformada por una capa córnea y hay unas sustancias que evitan que la agua se evapore, evitan que entre sustancias del medio ambiente. Entonces las cosas que uno le hace por fuera afectan mucho esa función de barrera. Abusar de los abrasivos, de los exfoliantes, de los jabones con pH. La piel tiene un pH que se llama ácido, entonces hay que buscar que las cosas que se apliquen sobre la piel tengan un pH similar. La mayoría de los jabones, por definición, son alcalinos. Al ser alcalinos, combaten la acidez normal de la piel y la dañan. Entonces favorecen la irritación, alergias, o dañan esa función de barrera y la piel se deshidrata más fácil. O sea que la grasa que normalmente se encuentra en la piel tiene un papel también importante dentro de este proceso de normalidad de la piel. De ¿cierto? normalidad. O sea, la cantidad de grasa varía mucho. En la zona corporal hay unas partes del cuerpo que tienen más grasa. Esa grasa la definen las hormonas masculinas, los andrógenos. Por eso uno ve que la mayoría de los hombres son de piel un poco más grasosa, las mujeres no tanto. Y la adolescencia. Los niños normalmente tienen unas pieles muy bonitas y en la medida que llegan a la adolescencia, por el efecto hormonal, la grasa aparece. Entonces eso varía mucho dependiendo de la familia, dependiendo del sexo, de la edad y de las áreas del cuerpo. Hay una pregunta obligada y es preguntar qué es el colágeno. Y ante todo, pues que el colágeno lógicamente está en toda parte, pero con una buena definición lo vamos a comprender. Pero yo quiero complementar esa pregunta interrogando si el colágeno tomado, consumido, como se está preconizando en este momento, tiene realmente algún efecto protector, si se puede vincular al tejido de la piel. O sea, tanto como lo que predican, no. El colágeno es una proteína que, como decía el doctor, no solo está en la piel. El colágeno lo produce en la piel, en la parte que hablábamos ahora, que llama la dermis, unas células que llaman los fibroblastos. Entonces los fibroblastos producen colágeno y producen elastina, que esas dos proteínas son las que se encargan de darle textura, tersura y elasticidad a la piel. Entonces eso lo produce el organismo normalmente. Para que se produzca un buen colágeno depende primero de una buena alimentación, de mantener una piel sana, y segundo, del efecto dañino del sol. El sol daña los fibroblastos. Al dañar los fibroblastos, el colágeno se daña, se fragmenta, se disminuye el grosor y la piel, por eso es que se arruga. Por eso las personas que se envejecen no se llama envejecimiento, sino fotoenvejecimiento, porque es inducido por el sol. Lograr que el colágeno tomado llegue hasta allá es muy complicado. Normalmente hay otros mecanismos con los cuales mejoramos, o hay sustancias que se inyectan dentro de la piel y hacen dar un efecto de relleno que reemplazarían al colágeno y nos podrían dar un efecto parecido al que produce el natural, pero que con la comida o con suplementos se produzca más colágeno, no es tanto como se preconiza. Recuerden que estamos en la plataforma digital Mi Región en Vivo, estamos en el programa Mi Salud, Mi Bienestar. Este es un programa interactivo, que quiere decir efectivamente que ustedes pueden interactuar con nosotros. Esperamos que nos escriban, que nos pregunten. Vamos a empezar ya con el tema de fotoenvejecimiento, un tema muy oportuno para esta temporada de receso escolar, donde finalmente vamos a estar muy seguramente más expuestos a los rayos del sol. Hablemos entonces ya del fotoenvejecimiento. Por definición, foto equivale a luz. ¿Qué es lo que realmente afecta a la piel? Uno habla de la luz solar, pero ¿qué hay dentro de los componentes de la luz solar que alteran de alguna manera y que conducen a un envejecimiento prematuro y lógicamente hacen que la piel pierda su tersura, cambie su color y aparezcan unas lesiones específicas? Claro, el sol, por definición, la gente piensa que es necesario para la vida y es verdad.
O sea, sin sol seguramente la vida en este planeta no existiría. Pero el sol ha venido cambiando con el tiempo por el efecto invernadero que ustedes conocen, por la destrucción de la capa de ozono. Los rayos que antes no llegaban a la superficie terrestre están llegando más. La luz del sol no es una sola, la luz del sol se llama radiación y esa radiación se mide por una cosa que llaman longitudes de onda. Entonces las radiaciones en general se dividen en radiación ultravioleta A, B y C. La radiación ultravioleta C la filtra prácticamente la atmósfera, es una radiación que es completamente incompatible con la vida porque produce mutaciones, cáncer y pues gracias a Dios no llega a la superficie. La radiación ultravioleta B es la más dañina para la piel, se da a ciertas horas del día, en ciertas latitudes, en ciertas estaciones se ve mucho más y es la que en general produce la mayoría de los daños del sol, sobre todo el fotoenvejecimiento. La radiación ultravioleta A es la que está todo el día, es la que vemos, la que se llama luz visible. Luego hay una radiación infrarroja y hay luego unos rayos gamma, rayos X, que ustedes saben pues también que son muy dañinos. Entonces fundamentalmente de lo que más hablamos es la radiación ultravioleta B y la radiación ultravioleta A. Correcto. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ya que llega este refrigerio. Estamos en la Suiza. La Suiza es tal vez el salón de té más emblemático de la ciudad de Manizales. Un salón de té que inicia en el año de 1952 mediante la excursión, la llegada de dos personas de nacionalidad suiza que implementan una panadería, una pastelería y son quienes traen el pastel de hojaldre a la ciudad de Manizales. A su vez, ellos habían sido inducidos e invitados por el fundador de la pastelería Lucerna de la ciudad de Pereira, sí, del señor Max. Aquí el señor Rodolfo Lendi, que es quien todavía sobrevive desde su fundación, es quien fue el pionero efectivamente de esta cafetería, pastelería, repostería. Inició sus acciones al lado, a un costado del Banco de la República y posteriormente ya se trasladó en el año 1961 al sector de la carrera 23 con calle 28 aproximadamente, 27, donde hasta el momento funciona y hace 13 años están con su sede del cable. Aquí estamos pues entonces en este momento en la pastelería La Suiza, sede del cable, un salón de té absolutamente tradicional, un salón de té familiar. Con emblemático para la ciudad. Con unos productos espectaculares. Yo decía que tal vez el producto más... estrella. El producto estrella de este local era el bolobán. Sí. Bolobán de pollo. Y los acordeones. Y recuerden que tienen también los famosos turrones Lucerna, que son los turrones famosos de la Suiza, que son el turrón con maní. Ajá. Y los huevitos y los conejitos y todo aquello que se fabrica con chocolate y que es muy típico de la Pascua, como los conejos de Pascua. Sí. O sea que muchas gracias a la pastelería La Suiza, la estaremos recordando de aquí hasta el final del programa. Bueno, doctor Juan José, cuéntenos entonces, el sol, aparte de que puede generar o puede inducir algunas alteraciones, también tiene algunos efectos benéficos. Sí, claro. Hay que hablar necesariamente de la vitamina D. ¿Cómo es esa relación entre el sol, la vitamina D y para qué sirve la vitamina D en el organismo? Sí, la vitamina D es una vitamina muy importante, fundamentalmente el organismo la utiliza para los huesos, la utiliza para los dientes, la utiliza para la visión, es una vitamina supremamente importante. El organismo la produce, pero la activa la luz del sol. Entonces hablar de vitamina D es muy importante el sol, pero sin abusar. En general se considera que las personas que más necesitan radiación del sol para fijar la vitamina D son los niños y los ancianos, pero con media hora al día es suficiente. Correcto. No necesita exponerse todo el día. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que viven muy cubiertas? Claro, entonces... Verbo y gracia, como alcanza a ver uno, por ejemplo, algunas hermanas, algunas monjas, sí, que tienen unos hábitos que les cubren prácticamente toda el área corporal, dejan solamente las manos y la cara descubiertas. Claro. ¿Ahí hay algún tipo de riesgo frente a este tipo de no exposición? Como son mujeres, tienen un riesgo incrementado de osteoporosis. Entonces, por eso en estas personas es donde empiezan a ser más importantes los suplementos. Ahora todos le están poniendo suplemento y el suplemento depende de la dieta, depende de la edad y depende del sexo. Para estas personas que se cubren tanto o las personas que viven muy encerradas es de pronto muy importante iniciarles suplementos. Estamos hablando que en este momento pues ya en todas las EPS se están ordenando vitamina D rigurosamente, inclusive en unas dosis importantes. La vitamina D viene también ligada al calcio. Ustedes encuentran dentro de los reemplazos o complementación de calcio, encuentran calcio D. Esa es la vitamina D que lógicamente necesita de la exposición al sol. Miremos entonces
El sol y la depresión. ¿Qué pasa con el sol y la depresión y la piel cómo interactúa finalmente para neutralizar o proteger en un caso como este, que parece que no tuviera ningún tipo de asociación? Sí, lo que pasa es que, como habíamos hablado, la piel no es solo una cubierta. La piel es un órgano inmunológico, un órgano que está en completa interacción con el resto del organismo. Entonces, la depresión puede ser una cosa endógena, como factores que se liberan, o puede ser una cosa de imagen. O sea, las personas que tienen afectaciones en piel, eso secundariamente puede producir una depresión. Y las personas que mejoran su piel les mejora mucho el estado anímico. Entonces hay que tener muy en cuenta es la parte homeostática, o sea, lo que produce la piel como normalidad, o la parte cuando la piel está alterada. Es muy importante que las personas que tienen alguna afectación de piel se la traten a tiempo para que eso no les produzca una depresión secundaria. Exactamente. Recordemos entonces que hay unas actividades metabólicas, así se denominan, y se han encontrado asociaciones entre los inviernos prolongados, específicamente en latitudes altas, Sí, en Europa, norte, y el incremento de suicidios, porque deja de producirse un paso importante del orden metabólico que favorece la producción de sustancias protectoras de la depresión. sí, señor. ¿Cómo se produce el bronceado? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se broncea? La piel, dentro de su capa externa que se llama la epidermis, en la unión de la epidermis con la dermis hay una capa que se llama la capa basal, y en esa capa basal, que es donde se produce el recambio normal de la piel, hay unas células que llaman los melanocitos. Los melanocitos son unas células que producen el pigmento, que el pigmento se llama melanina. Entonces, todos los seres humanos tenemos la misma cantidad de melanocitos, pero por razas y por la estimulación del sol, esa capacidad de producir melanina varía. Entonces, la gente morena tiene más capacidad de producir melanina, la gente blanca menos. Entonces, los albinos, por ejemplo, no tienen eso, y por eso es que no tienen color, por eso se ven tan blancos. Entonces, la capacidad de eso varía dependiendo de la raza y del grado de exposición. La melanina se va extendiendo desde la base de la epidermis hasta el fondo, y eso hace que el bronceado cambie dependiendo del tiempo de exposición. Si uno se expone una sola vez, uno se pone en el momento una liberación rápida de melanina y se ve un poco más oscuro, pero la melanina como tal se ve a las 48 horas. Y si la exposición al sol se prolonga, pues la intensidad de la pigmentación es mayor y más duradera. Y hay personas que broncean más fácil. Claro, dependiendo del color de piel. O sea, la gente cree que todos los blancos son iguales, y no. Hay unos blancos que broncean y unos blancos que no. Y todos los morenos no son iguales. Hay morenos que se queman muy fácil y hay otros que no. Pero en general es así. Entre más blanca la piel, más poco se broncean, y entre más oscurita, más se broncean. Bueno, hemos escuchado muchas veces, pero vale la pena resaltarlo, que hay horas donde no se recomienda la exposición al sol. Sí. Son horas donde penetran de una manera más directa los rayos solares, y donde de pronto hay una intensidad superior de los ultravioletas A, B, de los B. Ajá. ¿Cuáles son esas horas donde se debe restringir la exposición directa al sol? Sí, en teoría es de 10 de la mañana a 3 de la tarde en los países sin estaciones, y en los países con estaciones depende de la estación. En el verano se dice que de 10 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, y en las épocas de invierno de 11 de la mañana a 1 de la tarde, dependiendo de la latitud, porque pues de todos los países el invierno no es igual ni el verano es igual. Entonces eso, los países del sur, del hemisferio sur, Australia, Chile, Argentina, Nueva Zelanda, son los países más afectados por la pérdida del ozono. Entonces es donde hay 10 veces más cáncer de piel que en el resto del mundo. Entonces también eso influye. Si son países australes del sur, tienen mucho más riesgo. El ser humano es muy complejo. En el programa anterior con el doctor José Luis Mora, el urgenciólogo, hablábamos de que cuando uno se va a montar en moto, específicamente las mujeres se ponen un pantalón corto, desprotegen los tobillos, desprotegen los brazos, y lógicamente la piel termina recibiendo el impacto directo y genera una quemadura por fricción. Sí. Aquí pasa lo mismo. A nosotros nos gusta solearnos, es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Porque es el que se ve más rápido el bronceado. Exacto, y es porque dicen que es donde calienta más fuerte el sol. Claro. Preguntando acerca del efecto calorígeno de los rayos solares, ¿qué es lo que broncea? ¿Necesariamente es el calor o es solo...? Es la luz. Es un mito. Es un mito, es la luz. O sea, la gente dice, pero si yo me quemé con el sol y no estaba haciendo sol, estaba nublado. Se van al lado de una piscina, se quedan dormidos, y como no estaba haciendo sol, no se aplican bloqueador. Y luego en la tarde o en la noche están ardidos. O sea, lo que quema es la luz. Obviamente, si hay sol, pues más luz hay. Pero lo que quema es la luz, no el sol. Y recuerden que a veces uno usa determinado tipo de elemento de protección, una cachucha o algo que reflecta la luz solar. Claro.
y aún sin recibir el rayo directo, ese reflejo termina quemando el cuello Del u otras agua, estructuras. de los metales, de las cosas. Exactamente. Hablemos entonces ahora sí de los bloqueadores solares. Pero permítame un segundito, doctor Juan José, vamos a saludar aquí a la gente. Están por aquí con nosotros Beatriz Elena, Brian, está Laura García, Jimena Montes, Germán Mejía Gallo, Alexandra Rodríguez, Mauro Brown, Marisol Aristizábal, Blanca Nubia, Edgardo García, compañero de Medellín, Blanca Nubia nuevamente, Natalio Díaz Jurado, Gloria Inés Cárdenas Muñoz, Santiago García, Juan Barrera, Lina Maru, Juan Miguel Álvarez, Santi Londoño. Aquí viene una pregunta. Primero que todo, un me gusta para ustedes por acompañarnos. Recuerden que este es un programa interactivo, es un programa en directo, pero que ustedes pueden reproducirlo posteriormente. No se olviden, por favor, de poner ahí el me gusta y de poner el compartir para que muchos de sus amigos y conocidos puedan específicamente disfrutar de este programa. Doctor, buenas noches. ¿Existe una diferencia en cuanto al riesgo ante la exposición? Ante la exposición prolongada al sol, dependiendo de la altura a la cual nos encontremos. Entre más alto con relación al nivel del mar, ¿es mayor la exposición? Sí, señor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Entonces, la gente tiene la creencia errada de que es más malo el sol en tierra caliente, y es al contrario, es en tierra fría. Los que han tenido la experiencia de hacer montañismo, de ir a los nevados, se dan cuenta que se queman muy fácil, y es por eso, uno entre más cerca al sol está, menos atmósfera hay que filtre y más riesgoso es. Entonces es verdad, entre más alto están las ciudades, más dañino es el sol. La capa atmosférica Es realmente más delgada es y más filtra densa menos. desde allí hasta el Sí, nivel del mar. sí, señor. Aquí ya se han perdido 2.400 metros de Sí, capa señor. atmosférica. Sí. Como tal, seguimos saludando por aquí que nos vamos a encontrar otra pregunta seguramente. Alejandro Marín, Juan David Tavares, Juanita Martínez, Luz Aliedosa. Bueno, de nuevo, para ustedes un me gusta y un agradecimiento por estar con nosotros. Doctor Juan José, hablemos entonces de bloqueadores y bronceadores. Hablemos primero de los bronceadores, a ver, que suenan como un poquito más comunes, pero Es tal lo que a vez la gente son le más gusta, agresivos. pero realmente no. Entonces, bronceador es un bloqueador solar de bajo grado. Los bloqueadores solares vienen graduados con una cosa que llama SPF, que son las siglas en inglés del factor de protección solar. Son protector Protector factor. factor, sí. Entonces, normalmente ellos vienen graduados a 2, 4, 6, así. La gente cree que bronceador es cualquier cosa. Aceite de Johnson's con zanahoria, con Coca-Cola, 1000 cosas que le aplican, y eso no sirve de nada. O sea, es como si no estuvieran echando nada, lo que hacen es asarse. Entonces, los bloqueadores, en la medida que van subiendo, van aumentando la cantidad de veces de lo que normalmente protege la piel. Un paréntesis. Entonces, un 2 es 2 veces más, un 10 Correcto. veces más, y así. En general, recomendamos de 30 en adelante. Cuando usted habla de asarse, entonces, ¿qué pasa con esos aceites que se aplican? Aceite de coco y todo lo demás. ¿Es recomendado o no? No, para nada. O sea, porque eso lo único que hace es dar una falsa sensación de protección, y lo que hacen es quemarse más Bueno, fácil. entonces, hablando ya de los bloqueadores, estamos hablando de un rango que se mide en porcentaje. Sí. El menor rango es del 2. ¿Y cuál es el bloqueador que tiene el más alto rango de protección? Ahora se ha dado que las casas sacan 50, 100, 120. Eso es falso. O sea, está comprobado que entre 30 y 50 son lo máximo. Después de 50 no existen. Lo que pasa es que las casas, pues primero para que la gente crea, y segundo para aumentar los costos. Si a uno le dicen es que esté 100, entonces la gente paga el doble porque protege más. Pero realmente no. Está comprobado que entre 30 y 50 es lo máximo. Entonces uno recomienda el factor de protección dependiendo del color de la piel y la actividad que vaya a hacer. Entonces uno a una persona más oscurita le recomienda un 30, y a una persona más blanca le recomienda un 50. Pero lo importante no es tanto el protector, sino la cantidad de veces que se aplique. No todos los protectores tienen la misma capacidad de fijación ni la misma durabilidad sobre la piel. Entonces, dependiendo del vehículo, hay que reaplicarlos cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Los nuevos generalmente adicionan una cosa que llaman pantallas, son un poco más efectivos y generalmente están buscando que duren más. Y si suda mucho la persona. Eso, entonces hay unos que son resistentes al agua y otros que no. Entonces, por eso uno cuando lo va a usar, dependiendo de la actividad que haga, si va a hacer deporte, si va a estar muy expuesto al aire libre, o si va a estar sometido a humedad. Estamos hablando de que podemos utilizar bloqueadores solares dependiendo del tipo de piel. Sí. Pero igualmente entiendo que también vienen bloqueadores solares con alguna composición específica, Claro. en crema, en Claro, gel. claro. El Algunos vehículo vienen se como llama. con un vehículo que Claro. puede servir hasta de maquillaje. Claro. ¿Cómo funciona esto? Claro, entonces la gente cree que todos son iguales. La gente le pregunta a uno, ¿cuál es el protector mejor? No, no existe el mejor. Eso es para cada persona. Entonces, como yo les decía, no es lo mismo para un blanco que para un moreno. No es lo mismo para un trabajador al aire libre que para una persona que vive a toda hora. No es lo mismo para la gente que está en un clima muy nublado que en un clima muy
muy abierto. Entonces, generalmente los vehículos son lociones, geles y cremas. Entonces, lociones generalmente son para una mayor facilidad en la aplicación, y son para pieles normalmente que sudan mucho o que son pues que están muy expuestos como al roce, a la fricción. Los geles son para pieles mixtas y las cremas para pieles secas, pero han variado mucho últimamente en agregarle una cosa que llaman pantallas. Los bloqueadores se llaman filtros o pantallas. Los filtros solo filtran y las pantallas usan medios físicos que evitan que la luz llegue. Entonces, los mejores son las pantallas. El problema de las pantallas es que son blancas. Entonces la gente dice, yo quedo blanco, yo quedo como un mimo. Entonces, esas pantallas las han micronizado para que no se vean tanto. Entonces, ahora lo ideal es buscar que tengan pantalla para que protejan todo el espectro de la luz y que tengan unas características que la persona la tolere, que no sea grasoso, que no los ponga a sudar, que no les arda los ojos, y en algunos vienen con color, sobre todo a las mujeres que les gusta maquillarse, hay unos bloqueadores que traen color. ¿Qué pasa con las cámaras de bronceado? Que yo veo que se aplican igualmente bronceadores. Claro. Primero que todo, ¿estas cámaras son seguras o generan el mismo riesgo de exposición a rayos ultravioleta? Dependiendo de cómo se usen, pero a la larga sí. En general, uno recomienda que se usen poco, que se usen por periodos definidos de tiempo, no personas que lo usan diario, 3 veces a la semana, toda la vida, para mantenerse bronceados, porque a la larga tienen los mismos efectos dañinos del sol. Hay que aplicarse algunas cremas, cuidarse mucho la cara y usar gafas de protección especiales. Hablemos de las gafas. Es que específicamente no es solo la piel la que sufre con los rayos solares. ¿Qué pasa con los ojos particularmente cuando se exponen a esta radiación? Claro, como hemos hablado siempre, y sobre todo ahora que hubo eclipse, la gente siempre sabe que los eclipses son muy dañinos porque dañan los ojos y pueden dejar a las personas ciegas. Eso pasa con el sol normalmente. Entonces, las gafas de sol no solo tienen que ser bonitas, las gafas tienen que tener filtros certificados, porque las gafas que uno compra en la esquina, en la calle... Óptica Helicopor. Exactamente. Entonces debe todas uno, metidas en un icopor ahí clavaditas. Buscar que estén certificadas, que tengan de verdad filtro, porque la radiación daña la córnea, daña la retina y puede producir efectos irreversibles. De tal manera que estamos hablando de varias pantallas, no solamente es el bloqueador solar, la ropa también protege, claro, las cachuchas, el sombrero alón también protege, y las gafas que se recomiendan aquí son gafas certificadas con un filtro ultravioleta. Ajá, sí. Eso tiene que quedar muy claro. Hablando nuevamente del fotoenvejecimiento, ¿cuáles son las lesiones y cuál es el efecto acumulativo del sol? Las lesiones comunes que uno cree que son cambios normales de la piel, pero que están asociados directamente a esta sobreexposición, porque no es a una exposición normal. Claro, es que la gente dice envejecimiento, yo me veo viejo, es por la edad, y realmente eso es falso. Eso ya se llama fotoenvejecimiento, foto en luz del sol, y envejecimiento es el aspecto de vejez. Si uno compara dos blancos, un blanco que se expuso mucho y un blanco que no, uno va a ver que el blanco que se expuso mucho se va a ver más viejo, o un moreno y un blanco, generalmente se ve mayor el blanco. Entonces, el envejecimiento tiene dos formas: uno, el fotoenvejecimiento, que es por sol, y el otro lo que llaman las líneas de expresión. Las líneas de expresión por arrugarle el ceño, por los párpados, por alrededor de la boca, esas líneas de expresión hacen que se vean unas arrugas profundas, pero la mayoría de los daños del sol son no por vejez, sino por el daño acumulativo. El daño del sol se va acumulando y los 30 primeros años de sol se manifiestan después. ¿Cómo se manifiestan? Con el curtimiento de la piel, con manchas negras, cafés o blancas, con venitas dilatadas, con la piel más delgadita, más arrugadita, con una piel que se rompe fácil. Los viejos generalmente se quejan mucho de que les salen morados o que con cualquier cosa se les rompe la piel, y es por eso. La piel se adelgaza y se vuelve muy frágil. La piel del campesino sufre mucho. La piel del campesino, uno lo mira mucho en la parte de acá del cuello. Los campesinos les encanta estar abierto aquí y uno les ve esto súper dañado. O las mujeres en el escote, uno ve que la parte del escote es llena de pecas, dañadísima, y la parte de los senos o la parte que no se cubren es muy bonita. O la parte interna del brazo, uno ve el brazo por fuera muy feo y por dentro muy bonito, teniendo la misma edad. Eso demuestra que es el sol, y el sol produce lesiones precancerosas y produce cáncer. Estamos hablando de pecas, sí. O sea que las pecas son una respuesta a ese tipo de agresión. Hay dos formas de pecas: las pecas genéticas, hay familias de pecosos, pero la mayoría de las pecas, sobre todo las que uno ve en el pecho y en la espalda, son puro sol. Generalmente, que dicen las mamás que los niños se ardían y se quemaban y se ampollaban de niños, luego con el tiempo se van volviendo pecosos. Bueno, aquí empieza uno a hablar del cáncer, ¿no? Y finalmente a todos nos advierten que esa sobreexposición solar termina acumulando una cantidad de daños cuyo deterioro finalmente se expresa como cáncer. Sí. ¿Qué tipo de cánceres se asocian a la exposición solar? O sea, las células tienen una cosa que se llama el DNA.
Ese DNA es el que se encarga de mantener toda la memoria genética de las células y ese DNA tiene unas capacidades de reparación con el daño que se va produciendo, o por la edad o por el sol. Pero llega un momento en que la exposición es tanta que esas capacidades reparativas del organismo se sobrepasan y empiezan a producir una cosa que se llama displasia. Una displasia es un cambio como de que ya la célula no es normal, sino que se empieza a poner irregular y a crecer en forma desordenada. Y luego aparece el cáncer como tal. En términos generales, en la piel hay 3 cánceres, aunque hay muchos más, hay 3 cánceres. El más común, que se llama carcinoma vasocelular, que es generalmente de zonas expuestas, el más común de todos, pero gracias a Dios el menos agresivo. Hay uno intermedio que se llama carcinoma escamocelular, que no solo lo da el sol, sino que lo dan otros factores también. Y el tercero, que es el melanoma, que tiene un componente hereditario, pero también un componente de radiación del sol. Aquí vamos a tener otros saluditos porque hay mucha gente que nos está acompañando hoy. Está Carlos Mauricio Mendoza, médico, está Fabio Robledo, está Juanita Nieto. Juanita nos pregunta, nos dice que qué alimentos o remedios caseros son buenos para el cuidado de la piel. Esa es una pregunta muy importante. Enseguida la respondemos. Jaime Díaz dice, excelente doctor Carlos Humberto, saludes al doctor Juan José, compañero de gimnasio hace algunos años. Jaime Díaz. Claro. Luz Abad dice, ¿cómo puedo saber si debo quitarme el lunar expuesto al sol constantemente? Y nos saluda también Luz Alied Osa, 7 personas más, Daniel Eduardo López, Gonzalo Viña, por aquí está el doctor Gonzalo de la nueva EPS. Hablemos un poquito de la relación, de la asociación que pueda existir o no con las personas lunarejas y el sol. Claro. ¿Hay alguna relación final en cuanto a la mayor probabilidad de cáncer o algo frente a esta exposición? En general no. En general no, es un mito que los lunares se vuelven cancerosos. Casi siempre el cáncer que se parece a los lunares, que se llama melanoma, casi siempre aparece de nuevo como cáncer. O sea, no era un lunar que se volvió canceroso, sino que como es negro se parece mucho a un lunar. Entonces, cuando a las personas en las campañas masivas dicen un lunar que cambie, es por eso, porque generalmente eso empieza pequeño como un lunar y cuando va creciendo, va cambiando, es que hay que ponerse preocupado. Hay una cosa que se llama el ABCDE de los lunares. A los lunares que tienen cambios hay que aplicarles eso, porque eso es lo que nos va a decir qué tanto riesgo tienen. En general la gente cree que los lunares no cambian con el tiempo, y sí, los lunares normalmente cambian dependiendo de la edad. Entonces hay familias donde los lunares empiezan planitos, se van levantando, a algunos les salen pelos y se van poniendo más claritos. Esos lunares son muy feos, pero prácticamente no tienen ningún problema. ¿Se retiran o no? En general no, por estética sí, pero en general no hay necesidad. Se sacan los lunares por 3 razones. Una, porque la persona tenga un riesgo, o sea, si uno le aplica ese lunar, el ABCDE, y hay algunas características que le dicen a uno que puede ser malo, hay que sacarlo. Los lunares que uno se lastima, los lunares de la afeitada, del brasier, de un sitio roce, generalmente es bueno quitarlos. Y los lunares que uno no quiera tener. Entonces los por estética, que son la gran mayoría, uno se los quita o no se los quita dependiendo del gusto. Pero hay unos lunares sobre todo que cambian, que se vuelvan más negros, en vez de ponerse más claritos, pongan más negros, que se vuelvan irregulares, que crezcan muy rápido o que sangren sin razón. Esos son los lunares que hay que ponerles cuidado y sobre todo generalmente que aparezcan después de los 30 años. La cirugía dermatológica ha evolucionado muchísimo, de una manera impresionante. Muchísimo. Desde que usted se graduó hasta Sí, hoy hay unos cambios enormes. Son cirugías con mínimo dolor, son cirugías ambulatorias, son cirugías que se hacen en un consultorio, dejan unas cicatrices de muy buena calidad. Sí. Lo digo por experiencia porque Juan ha sido mi dermatólogo toda la vida además y compañeros también de pregrado. Nos pregunta Juanita, nos dice, ¿qué alimentos, qué tipo de recomendaciones nos puede usted dar para mantener una piel de buena calidad? ¿Existe realmente una dieta que favorezca y proteja la piel? Claro. ¿Existe algún tipo de aplicación de orden botánico que pueda favorecer efectivamente la calidad de la piel? Todas nos pregunta, yo quiero tener una piel divina, yo quiero tener la piel de fulano o de fulana de tal. Eso es muy complicado porque depende de muchos factores. Primero, influye mucho la genética, influye mucho el tipo de piel, influye mucho la actividad y obviamente la edad y de lo que uno se haya cuidado. Entonces las personas deben saber que para tener una piel sana, no tanto bonita sino sana, debe tener primero unos cuidados básicos, debe tener una alimentación muy sana y muy balanceada. Entonces en alimentos en general para la piel son importantes casi todos, pero fundamentalmente la proteína, las frutas y las verduras. Proteína, fruta y verduras. Y tomar mucho líquido, ojalá agua, pero si no cualquier líquido que tenga agua. Evitar los subidas y bajadas de peso, porque eso es lo que produce las estrías. Evitar los excesos de grasa y el sedentarismo, que produce la celulitis.
y la flacidez. Y, o sea, es recomendable, como todo para una buena salud, hacer una rutina diaria de ejercicio. Estamos hablando de la necesidad de una vida sana. De una vida sana, como para todo el organismo. Exactamente. Recuerden que estamos en la Suiza, ¿no? En la pastelería La Suiza. Reitero, es una historia, media historia de la ciudad, fundada en el año 1952. Todo el hojaldre que se produce aquí en la región nació con los suizos que trajeron esa cultura de la panadería. De tal manera que los invitamos y le agradecemos aquí a La Suiza que nos haya acogido de una manera tan amable. Y les recuerdo, es un ambiente familiar espectacular, tanto la pastelería del centro como la pastelería que queda aquí ubicada en el sector del cable. Doctor Juan José, una pregunta fácil. ¿Qué pasa con el cigarrillo y la piel? Claro. ¿Cómo influye fumar en una buena condición de la piel? Claro, la gente pensaba que el cigarrillo solo era malo para los pulmones, que es lo que siempre se ha sabido, pero cada vez se le descubren más efectos nocivos al tabaco. El tabaco disminuye las funciones inmunológicas de la piel, entonces favorece el cáncer de piel. El tabaco está relacionado directamente con el cáncer del labio, de lengua y de cavidad oral, que esos son extensiones de la piel, entonces ahí produce cáncer. Y está comprobado que produce aspecto avejentado de la piel. Entonces el cigarrillo es muy malo para la piel. Los labios se queman con el sol. Los labios se pueden quemar con el sol, claro. Y se usan protectores labiales, los que la gente conoce, o hay unos medicados. También hay que proteger los labios porque los labios son muy sensibles al sol y da cáncer en los labios. Bueno, ahora que está tan de moda el tema del tatuaje, ya hubo un programa pues en otra de las secciones de Mi Región en Vivo que habló de tatuajes. Sí. La tatuajería pues se propone finalmente un decorado. Es una cosa cultural. Cultural muy interesante. Sí. ¿Esa piel que quedó lesionada puede sufrir ante la exposición solar o qué pasa ahí o no hay ninguna relación realmente con exponer la piel tatuada? El tatuaje es introducir en la piel un objeto extraño. Por más de que las tintas seguramente habrán mejorado, las calidades para hacer los tatuajes han mejorado, es un objeto extraño. Entonces todo el mundo no reacciona igual al tatuaje. Y el tatuaje se hace inyectando, o sea, chuzando la piel. Entonces eso produce una solución de continuidad en la piel y daña la función de barrera. Entonces el tatuaje puede producir infecciones, el tatuaje puede producir reacciones alérgicas, el tatuaje puede producir queloides. La gente cicatriza normalmente y eso. Como efecto con el sol y eso no tiene. Porque como es un pigmento antes podría proteger, pero los riesgos del tatuaje son transmitir una enfermedad, hepatitis, sida, bueno, muchas cosas. Puede infectarse, puede producir una reacción alérgica o puede producir queloides. Y si me aburro con el tatuaje, ¿ya hay técnicas efectivas para retirarlo? Sí, entonces depende de la calidad. Hay tatuajes profesionales y tatuajes que no. Los tatuajes en general se retiran con láser. O sea, hay varias formas de retirarlo, pero la más segura es el láser. El problema es que todos los láseres no funcionan para los tatuajes. ¿El de argón o cuál se usa ahí? Depende, porque depende del color y de las sustancias que se haya utilizado. El tatuaje más difícil de quitar es el rojo. Entonces los tatuajes que tengan color rojo es el más difícil de quitar. Los negros son un poco más fáciles, el problema es que es un procedimiento costoso y es largo. Es un procedimiento de paciencia. De paciencia. Dura más quitar el tatuaje que hacerlo, ¿no? Yo creo, sí. Sí, exactamente. Aquí hay una cantidad de saluditos que tenemos pendientes. Bueno, entonces empecemos con Juan Alberto Herrera. Juan, un saludo. Armando Muñoz ya lo habíamos saludado. FM Abogado Marulanda también se unió. Paula Andrea Montoya, Montoya Pérez, Claudia María Betancourt, Diana Franco. Dianita, ¿cómo estás? Lucy Mendoza, Natalia, mi sobrina, Natalia Cueso. Beatriz Elena, nos pregunta Beatriz Elena, ¿cómo se llaman los quistecitos que salen debajo de los ojos? ¿Por qué se dan y cómo se pueden tratar? Una pregunta para enseguida. Juan Pablo Arias nos saluda. James de Burguesía, felicitaciones Doc, dice por aquí que ahí tenemos que hacer un programa en la Burguesía allá con James. Camila Escobar y John Jairo Escobar, John de la IPS Interconsultas. Sí, claro. Recordemos que hemos escogido ambientes diversos, ambientes importantes, lúdicos. Salud no es solamente dejar o tomar medicamentos o estar completamente aliviado. Salud es disfrutar. Por eso hemos escogido varios sitios. Escogimos un sitio de café, estamos en esta pastelería, salón de té, etcétera, etcétera, porque siempre hay que dedicar un momento para el espacio libre, lúdico, para el espacio lúdico, para estar con la gente que uno quiere, con su familia y con sus amigos. No olvidemos entonces un saludito a la agencia de publicidad Powell, que es un aliado estratégico de Mi Región en Vivo. No olvidemos tampoco el RUN,
el Registro Único Nacional de Mascotas, que lo tenemos como campaña aquí en Mi Región en Vivo para que incentivemos la identificación de nuestras mascotas. La pregunta que nos hacen, doctor Juan José. Claro, esos quistes, hay dos cosas que dan en los párpados. Uno son los punticos blancos, que a veces van y vienen y se llaman quistes de milia o milium en singular. Son unos punticos que a veces van y vienen, son una obstrucción de unas glándulas del sudor y se le da sobre todo en los niños alrededor de los párpados, aunque también le da a adultos. Pero yo no sé si ella se estará refiriendo a unas cositas blanquitas, planitas que dan en los párpados, sobre todo de mujeres, que se llaman siringomas. Entonces, una de esas dos cosas es a lo que ella se está refiriendo. Y cuando hablamos de pronto de la aparición de esas lesiones palpebrales relacionadas con alteraciones metabólicas, tipo elevación de colesterol y triglicéridos. Sí, normalmente dan en el ángulo interno, lo más común en los párpados superiores, pueden dar en los inferiores, generalmente bilaterales, aunque pueden ser unilaterales, y pueden ser pequeñas o grandes, se llaman santelasmas. Es uno de los signos que nos hace buscar alteraciones lipídicas en sangre. Es que la piel es un libro abierto, ¿no? En la piel pueden manifestarse definitivamente muchas enfermedades de todo orden. Sí. Hablemos un poquito, doctor, de la estética. Sí. Las señoras que están esperando de pronto que les resuelvan de pronto algunas inquietudes, yo quiero empezar por lo más elemental. ¿Cómo se debe limpiar el maquillaje? ¿Con qué tipo de sustancias o con qué tipo de, ¿cómo lo llamamos? Elementos, limpiadores. Sí. Se pueden asear la cara, claro, para retirarse el maquillaje. Pero la primera pregunta, ¿es bueno o malo dormir con maquillaje? Hay adolescentes a las que les choca limpiarse la cara de noche. Eso. ¿Qué pasa ahí? Fundamentalmente es malo. Eso que se haga de vez en cuando y que se le olvide a uno porque llegó dormido o algo, pero en general se debe limpiar. Llegan de la parranda y se acuestan. Exactamente, sí, en estados de inconsciencia. Entonces uno en general recomienda limpiar. La limpiada es muy variable. Las señoras le tienen mucha fobia a los jabones, de lo que hablamos en un principio. Jabón por definición es un jabón alcalino. Gracias a Dios ya cada vez los jabones son menos alcalinos, son ácidos. Entonces en general el echarse jabón en la cara no es malo como la gente cree. El problema es abusar o dependiendo del tipo de piel y del jabón. Generalmente recomendamos que sean jabones neutros, jabones de bebé, jabones de avena, o ahora hay unas cosas que llaman Sindets, que vienen líquidos y en barra, que es con lo que recomendamos limpiar. Que tiene un pH que es un neutro. pH muy similar al de la piel, tirando a ácido. Y las desmaquilladoras, hay mucha variedad. Está el acetato de aluminio, que es lo más barato y lo que la gente más conoce, pero hay unas cosas que llaman aguas micelares, hay unas cosas que llaman aguas termales, o sea, vienen muchas formas, pero fundamentalmente son productos que son muy suaves para la piel, que no son agresivos, y evitar mucho los abrasivos. Lo que son exfoliantes y cosas para quitar la grasa a veces irritan la piel, pero depende mucho de la sensibilidad. No todo el mundo puede usar los mismos productos. Bueno, y hablemos de esas mascarillas asustadoras. Ajá. De colores. Que van con pepino, que van con distintas sustancias. ¿Eso cómo se comporta? ¿Tiene algún beneficio o no? Sí, las mascarillas tienen muchas variedades. Hay mascarillas que la gente las busca como nutritivas, hay gente que las busca como exfoliantes, hay gente que las busca para quitar la grasa, hay otras gentes que las busca para quitar las arrugas o para las manchas. Entonces depende, la mascarilla varía. En general las de productos naturales no hay problema. Hay que advertir, eso sí, que como son casi siempre de vegetales, no se deben exponer al sol. Entonces se deben usar o de noche o en un sitio cubierto y luego retirar. El color no importa mucho, lo importante es que la persona sienta que no le haga daño, porque hay ciertas mascarillas que son muy abrasivas y entonces producen irritación o pueden producir quemaduras. Hay que procurar no abrir la puerta cuando tienen sí, la mascarilla. Claro, advertirle a la pareja. Asustan a las personas con las mascarillas. Vamos a saludar aquí a otras personas y para ellas un me gusta, y los invitamos nuevamente a que compartan, a que aprieten el botoncito de compartir, que inviten a sus familias a ver. Recuerden que el programa tiene un principio y es ser preventivo. Genera una educación con unos tips que lógicamente aquí no alcanzamos a hablar de todo ni a profundidad, pero genera unas pautas de prevención, unas pautas de autocuidado. Está con nosotros Claudia Patricia Cano, un saludito para Claudia y para Mincho. Está Luis Fernando González Albarán desde Medellín, Andreita Herrera, está Lucy Mendoza, está Liliana Parra, Rosenberg Betancourt, está Diego Luis Loaiza, Daniel Alberto, está Juan Castaño Sánchez, Sandra Patricia Gómez. Les cuento que ya vamos llegando prácticamente a los 5,000 usuarios que han adherido a Mi Región en Vivo. Eso para nosotros es un orgullo. En prácticamente 2 meses, llevamos 2 meses de edición. Hemos tenido programas de 5.500 repeticiones, 5.500 reproducciones, unos récords. Y hemos tenido programas de salud con un promedio de 1.200, 1.500 reproducciones. Eso quiere decir que son 1.500 familias que han compartido los mensajes que aquí se dan. El próximo lunes no vamos a tener edición porque es un día festivo,
pero dentro de 15 días vamos a tener un programa especial donde el invitado fue el triatleta que atravesó el estrecho de Gibraltar, atravesó el Mediterráneo, Mauricio Entre Salazar, África y España. el único colombiano manizaleño por demás que ha logrado esta proeza. Entonces vamos a trabajar con él, pero vamos a invitar al doctor Iván Leonardo Duque para que desde el punto de vista de la medicina deportiva nos hable y nos profundice de cómo es la preparación, de cuáles son los rigores a los que se somete un atleta de semejante rendimiento. Recuerden, único colombiano que ha sido capaz de semejante proeza. Nadó 10 horas y media el mar abierto para poder llegar desde Cataluña hasta la costa de Marruecos. O sea que ese va a ser un programa muy interesante, novedoso y tiene todo que ver con salud. Bueno, doctor Juan José, como ya vamos cerrando el programa, semejante programa tan productivo, tan bueno, tan dinámico, yo quiero que por favor nos regale tips para la protección y el cuidado de la piel en general. Yo quiero que hagamos un eco de cada cuánto debe la gente ir al dermatólogo. Uno al dermatólogo no va sino cuando la piel enferma, pero qué rigor debe haber para uno cuidar su piel, y denos por favor recomendaciones de cómo protegernos, desde todo orden, alimentario, el uso de cremas o cualquier otro tipo de elemento. Por favor, doctor Juan José. Sí, entonces normalmente, como hablamos desde un principio, lo más importante para la piel es cuidarla. Como todo en la salud, es cuidados. Entonces generalmente recomendamos una alimentación sana, recomendamos una protección del sol, que para nosotros es fundamental, una buena dieta, un buen ejercicio y sobre todo no automedicarse. Vamos mucho contra la automedicación. Han proliferado mucho los catálogos, las revistas, y no es que eso sea malo, sino que eso no es para todo el mundo. En general, todas las pieles requieren un cuidado diferente dependiendo de la edad, de la raza, del sexo y del grado de exposición que tengan. Hay personas que preguntan, yo necesito echarme un tónico, yo necesito echarme un hidratante. Varía. Las personas de pieles secas requieren generalmente humectantes, con los años se van requiriendo tónicos, con los años se van requiriendo ciertos cuidados. Entonces generalmente recomendamos que las personas muy blancas, rubias, de ojos claros, pelirrojas, deben tener un control dermatológico cada año, como nosotros. Bueno. O después de los 25, 30 años, dependiendo de la actividad que tenga hueso. Ante cualquier alteración que el médico general sienta que no es capaz de tratar, debe pedir que se remita al dermatólogo. Y ante cualquier lesión sospechosa de cambios, o un lunar que se puso más negro, o un lunar que apareció negro después de una persona de 30 años, o una lesión que no sana, que está creciendo muy rápido, que sangra, deben consultar. Pero fundamentalmente es, dependiendo las calidades de su piel y de su genética, buscar los consejos con alguien que sabe, que en este caso es el dermatólogo. Hay unas preguntas aquí complementarias. Yo quiero, antes de pasar a esa lectura, preguntarle, para que la sumemos a la respuesta siguiente, frente a la recomendación del uso de toxina botulínica, frente al abuso de los esteroides tópicos, que hay gente que tiene hidrocortisona para todo. Ahora me acaban de preguntar, betametasona en la cara. Y hay unas preguntitas aquí, está Lucía Medina saludándonos. Hola, Lucía. Lucy Mendoza nos pregunta, doctor, ¿las mascarillas de colágeno sirven? Y luego Sara Catalina, Sarita, compañera también en la Secretaría, es visitadora médica, Sara Catalina López. Cuando se maneja la dermatitis atópica con los corticoides, la potencia de estos tiene que ver con la concentración del medicamento, pero adicional la presentación también. Por ejemplo, si es un gel o si es una crema o alguna otra cosa, ¿cómo se comportan estas cremas medicadas que efectivamente no son de uso libre? Claro, entonces resulta que ahorita hablábamos, las personas en general no se deben automedicar, y por desgracia aún los médicos a veces desconocen. Entonces, por ejemplo, ahora me acaban de consultar que un paciente se estaba echando betametasona en la cara. La betametasona es un corticoide que es muy fuerte y no se debe usar en la cara, y se debe usar periodos muy cortos de tiempo. Los corticoides que se llaman para la piel, lo que la gente más conoce, hidrocortisona y betametasona, hay una variedad, son unas cremas antialérgicas, son unos inmunosupresores, pero que tienen unos efectos colaterales. La potencia no varía tanto en el vehículo, sino en el tipo de esteroide. Hay unos esteroides que llaman florados, y los florados, como la betametasona o el clobetasol, el famoso Dermovate, son demasiado fuertes, tienen unas restricciones. Y la hidrocortisona, por más de que sea el más suave, también. Entonces, deben usarse solo por indicación médica, no se deben usar en ciertos tipos en ciertas áreas del cuerpo, y deben usarse periodos muy cortos de tiempo. ¿Y el vehículo que se utilice? Varía, claro, no es lo mismo una loción que una crema y un ungüento. Es más suave la loción y el más fuerte es el ungüento. Es correcto.
Nos pregunta entonces nuestra amiga, primero la del colágeno. Ya. Nos pregunta normalmente no funcionan mucho. O sea, la piel, a pesar de que absorbe sustancias, generalmente buscamos producir el colágeno desde adentro. Entonces puede ayudar como a mejorar el aspecto externo cosmético de la piel, pero que sirva para producir colágeno interno, yo creo que no. Bueno, ahora la toxina botulínica. La toxina botulínica, el famoso Botox, aunque hay varias marcas, es una cosa que se descubrió por accidente. Eso era una cosa que es lo que produce el tétano y es una enfermedad mortal si no se trata. Y se descubrió que eso producía parálisis de los músculos y al paralizar los músculos, como hablamos ahora, las líneas de expresión, al músculo no moverse, la línea de expresión se disminuye. Entonces está de boga hace unos 20, 25 años para disminuir las arrugas, pero es un efecto transitorio, es un efecto que dura 6 a 8 meses más o menos y que la persona se vuelve adicta al Botox. Han oído hablar del famoso Dr. Botox. No acepta regresar al arrugado. Exactamente, porque es que la gente se acostumbra a eso y eso es una cosa transitoria y es una cosa falsa. O sea, estamos engañando el organismo. Entonces lo que recomendamos más es tratar de prevenir llegar allá, o en algunos casos es más recomendable la cirugía. No quiere decir que el Botox sea malo, pero siempre lo debe poner un especialista. Es perfecto. Bueno, señores, vamos llegando ya al final del programa. Vamos a leer las últimas personas que se ligaron a la producción de este programa. Sin embargo, yo quiero resaltar la labor del doctor Juan José. El doctor Juan José, yo quiero contar una cosa que es más o menos una infidencia. Es de los médicos más fieles del Hospital Santa Sofía. 19 años. Ha soportado todas las crisis del Hospital Santa Sofía. Recuerden que muchas veces uno, por necesidad o voluntad, sale huyendo de cualquier entidad que entre en crisis. Que no paga. Allá está este hombre, 19 años continuos en el Hospital Santa Sofía, atendiendo a las personas de todo el departamento, del régimen subsidiado particularmente. Sí. Esa es una gratitud que el departamento de Caldas tiene para con usted por esa dedicación. Bueno, por aquí estamos entonces ya para despedirnos. Se nos fue la... Hombre, qué pesar, estaba Berenice Mora, ¿qué pasó? Bueno, pero en todo caso, muchísimas gracias a todas las personas que se ligaron, muchas gracias a La Suiza. Recuerden que estamos hablando de La Suiza, la pastelería más tradicional de la ciudad desde 1952, y estamos hablando de que cada vez que vamos a llevar un detallito a cualquier otra ciudad, no pueden faltar los famosos turrones de La Suiza, entre otras golosinas y otros placeres que se producen aquí en La Suiza. Doctor Juan José, muchísimas gracias. A ver si de pronto por aquí tenemos, no tenemos la posibilidad de recuperar los últimos mensajes, pero de todas maneras un agradecimiento, como siempre, la selfie para que nos quede el recuerdo. Claro. Esta selfie se convirtió pues en el símbolo del programa. A ver, doctor, otra por acá. Perfecto. Señores y señoras, muchísimas gracias. Los esperamos dentro de 15 días. Recuerden, Mauricio Salazar, quien tiene el récord, el único colombiano que ha logrado atravesar el Mediterráneo a nado. 12 horas, 10 horas y media fue, manizaleño. Aquí lo vamos a tener con el doctor Iván Leonardo Duque, médico deportólogo, de tal manera que va a ser un excelente programa. Adiós, chao, chao, nos vemos, muchas gracias.